Job capítulo 14. Job considera la tumba y el más allá. Hombre frágil y Dios poderoso. 1:1-2. Job reflexiona sobre la fragilidad del hombre. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Corto de días y hastiado de sinsabores. Habiendo mencionado la idea de la fragilidad de los hombres en general y su propia fragilidad en particular, Job aquí amplía la idea. Él considera que los días del hombre en esta tierra son cortos y a menudo hastiados de sinsabores. Ve y huye como la sombra y no permanece. Considerando la vida del hombre fugaz y frágil, Job también especuló sobre lo que le sucedía al hombre después de esta vida que se desvanece como una sombra, teniendo en cuenta que tal vez no permanece. Y Job no estaba dando una polémica general contra la resurrección. Al contrario, estaba diciendo que si Dios quería, podía esconder a Job en el Seol hasta que pasara su ira y luego resucitarlo. Job 14:13. Sneak. 2:3-6. La oración de Job. Considera cuán frágil es el hombre y ten misericordia de él. ¿Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti, le pusiste límites, de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser, entre tanto deseará, como el jornalero, su día. Sobre este abres tus ojos. Job aquí aplicó sus pensamientos previos sobre la naturaleza fugaz y frágil de la humanidad a la oración sobre su propia situación. Dios, tú ves que yo soy el que se pudre, el vestido apolillado, la flor que se marchita y la sombra que huye. Mírame en misericordia. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Job se desespera porque quizás Dios exige algo de él que no puede ser ni hacer. Si Dios exige una limpieza perfecta antes de aliviar la aflicción de Job, entonces Job sabía que nunca podría cumplir con ese estándar. ¿Y quién hará limpio a lo inmundo? Yo no digo que estoy limpio, como pretende Sofar, sino que confieso que soy una criatura muy sucia, y por lo tanto sujeta a tu justicia, si me tratas con rigor, pero recuerda que este no es mi caso peculiar, sino la suerte común de todos los hombres. Paul. C. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Job continuó pintando el cuadro de Dios cercando al hombre, restringiendo sus movimientos. Bajo tal idea, sería mejor que Dios mirara hacia otro lado para que el afligido pudiera descansar. D. La meditación de Job sobre lo que hay más allá de esta vida. 1:7-12. Job considera la idea de que el hombre no vive más allá de la tumba. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá, y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar, y el río se agota y se seca. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Aún queda de él esperanza. Job aquí observó que hay una especie de resurrección en el mundo de los árboles y las plantas. Nueva vida puede brotar de un viejo tocón. Mas el hombre morirá, y será cortado. Hasta donde Job podía ver, la muerte acaba con la existencia del hombre, y después de la muerte, el hombre simplemente desaparece. ¿Y dónde estará él? Mientras Job pensaba en ello, todo parecía tan injusto. ¿Por qué un árbol debería tener una mejor esperanza de resurrección que un hombre? C. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Llegamos a otro lugar en el libro de Job que refleja la comprensión sombría e incierta de la vida después de la muerte. Simplemente podemos decir que Job estaba equivocado en su comprensión de la otra vida. Y podemos explicar la falta de conocimiento de Job sobre la otra vida al comprender el principio de 2 Timoteo 2:10,
que Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El entendimiento de la inmortalidad era, en el mejor de los casos, borroso en el Antiguo Testamento, pero es mucho más claro en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, podemos decir que Jesús sabía completamente de lo que estaba hablando cuando describió el infierno y el juicio, como en Mateo 25, 41, 46. Por lo tanto, confiamos en el Nuevo Testamento para nuestra comprensión de la otra vida, mucho más que en el Antiguo. 2. También entendemos que esto no quita de ninguna manera la verdad de la Biblia y el libro de Job. Lo que es cierto es que Job realmente dijo esto y realmente lo creía. La verdad de la declaración misma debe evaluarse de acuerdo con el resto de la Biblia. 3. Más tarde, Dios desafió y corrigió las afirmaciones presuntuosas de Job con respecto a la vida después de la muerte, recordándole a Job que en realidad no sabía cómo era la otra vida. Job 38, 2 y 38 horas y 17 minutos. 2. 13 a 17. Job anhela la tumba y espera algo más allá. Oh, quien me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo, y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás, y yo te responderé, tendrás afecto a la hechura de tus manos. Pero ahora me cuentas los pasos, y no das tregua a mi pecado, tienes sellada en saco mi prevaricación, y tienes cosida mi iniquidad. Oh, quien me diera que me escondieses en el Seol. Job no sabía mucho acerca de la condición del hombre después de la muerte, pero suponía tal vez esperaba que fuera mejor que su miseria actual. Sin embargo, la incertidumbre general de Job se refleja en su pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y era una pregunta tremenda, pero recordemos que no hay respuesta para ella, sino la que vino a los hombres a través de Jesucristo y su Evangelio. Como dijo Pablo, es Él quien sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, 2 Timoteo 1:10. La pregunta de Job fue respondida por Jesús, y eso de manera tan completa como para no dejar lugar a dudas. Morgan. 2. Leemos de ese piadoso y erudito teólogo escocés, el señor John Knox, que poco antes de su muerte se levantó de la cama y sus amigos le preguntaron por qué, estando tan enfermo, se ofrecía a levantarse y no prefería descansar. Respondió que toda la noche anterior había estado ocupado en la meditación de la resurrección, y que ahora subiría al púlpito para poder impartir a otros los consuelos que él mismo había recibido. Y seguramente si hubiera podido hacer lo que deseaba, no sé qué texto más apropiado para su propósito podría haber tomado que estas palabras de Job, si el hombre muere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación. Job aguardaba la liberación que esperaba que trajera la muerte, que al menos lo aliviaría de su presente agonía. Y, aunque Dios lo mate, antes de su vindicación, él aguardará con esperanza. Su disposición a descender a la muerte en fe transforma sus ideas sobre el Seol. Ahora se le ve como un escondite temporal. Es otro periodo de servicio contratado. Incluso si está en silencio ahora, Dios será escuchado entonces. Andersen. 2. Se vieron 3 destellos de este glorioso cambio, 1. En el rostro de Moisés. 2. En la transfiguración de Cristo. 3. En el semblante de Esteban cuando se presentó ante el concilio. Vale la pena esperar un cambio como este. 3. Nosotros también esperamos que llegue nuestra liberación. Cambiaremos a la inmortalidad en la resurrección. Seremos transformados en inmortalidad en la resurrección, 1 Corintios 15, 50-53. Cuando lo veamos, seremos como Él, 1 Juan 3:2. Nuestros cuerpos serán gloriosamente transformados, Filipenses 3:21. David confiaba en que sería transformado a la semejanza de Dios, Salmo 17:15. 4. Al mismo tiempo, hay algunas cosas que no cambiarán para el creyente cuando vaya al cielo. El propósito y la prioridad de la vida de un cristiano no cambia. La identidad de un cristiano no cambia. Los compañeros de un cristiano no cambiarán mucho. C. Entonces llamarás, y yo te responderé, tendrás afecto a la hechura de tus manos.
Job aquí esperaba una restauración de la relación con Dios después de la muerte, ya que él ya no esperaba realmente una restauración durante esta vida. Y vemos la tensión, quizás confusión, en Job con respecto a la otra vida. Decir, entonces llamarás, y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos es mucho más esperanzador y positivo que las declaraciones anteriores. 2. La idea de que Dios tendrá afecto a la hechura de sus manos es poderosa. Ansiarás con anhelo, o anhelarás la obra de tus manos. Dios ha sometido a la criatura a la vanidad, en esperanza, habiendo determinado la resurrección. El hombre es una de las obras más nobles de Dios. Lo ha exhibido como una obra maestra de su habilidad creativa, poder y bondad. Nada menos que el más fuerte llamado a su justicia podría haberlo inducido así a destruir la obra de sus manos. No es de extrañar que tenga un ferviente deseo hacia él. Incluso se representa a Dios como anhelando fervientemente la última revitalización del polvo durmiente. No puede, no olvidará la obra de sus manos. Clarke. D. No das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación. Job oró estas palabras no solo porque deseaba desesperadamente que Dios no lo juzgara de acuerdo con la medida total de sus pecados, sino también porque quería que Zofar y los demás escucharan que Job de hecho sabía que era un pecador, y que no era perfecto, como Zofar acusó a Job en Job 11:4. Y tienes cosida mi iniquidad. Esto incluye dos ideas. 1. Las transgresiones de Job estaban todas contadas, ninguna había sido ignorada. 2. Habían sido cosidas, para que ninguna de ellas se perdiera. Estas bolsas fueron indiferentemente cosidas o selladas, las dos palabras del texto. Clarke. 3. 18-22. Job considera el poder ilimitado de Dios y desespera. Ciertamente el monte que cae se deshace, y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa, que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tu perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va, demudarás su rostro, y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados, y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá, y se entristecerá en él su alma. De igual manera haces tu perecer la esperanza del hombre. Job se imaginaba una gran montaña desmoronándose, o una inundación, arrasando grandes extensiones de tierra. Consideraba que esto ilustraba la forma en que Dios barre la esperanza del hombre. La idea es que cuando Dios se pone en contra de un hombre, no hay nada que el hombre pueda hacer. Dios para siempre será más fuerte que él, y el hombre se va. Y, en la efusión poética de Job en el capítulo 14, en medio del poema da su gloriosa confianza en la resurrección. Sin embargo, el poema termina de nuevo en la desesperanza, haces tu perecer la esperanza del hombre. Sin embargo, sería un error pensar que significa que la esperanza de resurrección de Job era solo temporal o fugaz. No debemos ser de los que esperan que Job utilice la lógica occidental en la construcción de su discurso de modo que un argumento se siga paso a paso hasta llegar al resultado final. Andersen. 2. Las convicciones reales del autor pueden ser enunciadas en medio de un poema, flanqueadas antes y después por opiniones contrastantes que él rechaza. Los versículos 14 a 17 constituyen entonces el punto culminante del discurso y reafirman la fe ya expresada en el capítulo 13, especialmente en el versículo 15. Andersen. B. Sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá. El hombre barrido por Dios no sabe las cosas buenas o malas que le suceden a su familia después de que él pasa de esta vida. Job consideraba cuán fundamentalmente injusto parecía todo esto, que de alguna manera, incluso esta barrida de la carne sobre él se dolerá por no saber tanto como cualquier otra cosa. C. Y se entristecerá en él su alma. Estas palabras concluyen apropiadamente esta sección que registra el discurso de Job a sus amigos y sus oraciones a Dios. Su alma está genuinamente de luto, y gran parte de lo que leemos es la efusión agonizante de sus sentimientos. Y es fácil leer estos arrebatos emocionales y la falta de desapego teológico en este hombre perfecto y recto y pensar que Job era menos espiritual de lo que debería ser. Sin embargo, recordemos que el libro de Job registra muchas de las opiniones de Job, nacidas de un gran dolor y frustración,
opiniones que luego son corregidas y reprobadas. Job 38, 2, 17. 2. De alguna manera recordamos las palabras de Jesús en Marcos 15:34. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por un lado, esas palabras eran una descripción verdadera y precisa de cómo se sentía. Jesús, con justa razón, se sintió abandonado por Dios Padre en ese momento. Lo sintió porque Jesús no solo soportó el retiro de la comunión del Padre, sino también el derramamiento real de la ira del Padre sobre él como un sustituto de la humanidad pecadora. Al mismo tiempo, no podemos decir que la separación entre el Padre y el Hijo en la cruz fue completa, porque como dice 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo en la cruz. 3. Según el mismo ejemplo, podemos decir del sufrimiento de Job que sus sentimientos eran reales y comprensibles. Sin embargo, había una verdad que iba más allá de sus sentimientos y que daba sentido a su sufrimiento, aunque esa verdad estaba completamente velada para Job. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.